1984, la última vez que Ecuador vio un debate presidencial en segunda vuelta. Fue un debate voluntario entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja. El moderador hizo una intervención para abrir, otra para cerrar, y el debate en realidad se dio entre preguntas que se hicieron entre sí los mismos debatientes. Ese debate decidió el resultado del balotaje, por lo que desde entonces el ganador de primera vuelta negaba la oportunidad de debatir ante la posibilidad de favorecer al candidato perdedor. Anoche, con los reparos que podríamos tener sobre las preguntas del formato y lo que no se dijo, se dio, siendo establecido como obligatorio por el CNE, el segundo debate en 42 años tras el retorno de la democracia. Hoy nos acompaña el candidato presidencial por la alianza Creo-PCC y estamos a la espera de la confirmación del candidato Arauz por UNES, a quien también hemos extendido la invitación. Guillermo Lazo, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Steffi, muy buenos días. Buenos días también. Por el tono que mantuvieron durante el debate, nos hacen pensar que sus asesores recomendaron un discurso de encuentro sin tanto ataque, por lo menos quizás pensando que la gente está cansada de la pelea. Pero la gente está cansada también de que le sigan viendo la cara, de que le sigan robando, de que todo quede en ofertas cuando se trata de recuperar lo robado. Lo robado por el feriado bancario, lo robado del feriado petrolero, lo robado del feriado en la salud, en los hospitales, en el IES. De llegar a ser presidente, ¿cómo va a impulsar concretamente en los primeros 100 días ese verdadero cambio que busque recuperar lo robado, que es lo que falta? Gracias, Steffi. En primer lugar, con el ejemplo de un presidente de la República honesto que facilitará los procesos de investigación sobre actos de corrupción. En segundo lugar, trabajaremos con expertos internacionales para seguir la ruta del dinero de lo robado, porque no es suficiente que vayan a la cárcel. Tienen que devolver lo robado, porque es dinero sagrado del pueblo ecuatoriano y no puede ser posible que, por ejemplo, en el caso del hospital de Pedernales se robaron el dinero del primer contrato, están en la cárcel, pero tienen que devolver lo robado. No puede ser que el Estado gire otro cheque. Es decir, nos cuesta 2 veces el valor del hospital de Pedernales. Eso es inadmisible. Hay que recuperar el dinero robado. Quiso decirlo ligero, pero terminó afirmándolo, que usted cree que entre morenistas y correístas hubo un mal reparto. Si usted llega a ser presidente, una frase como esa no puede quedar solo en entredicho. Usted dijo ayer que en su gobierno no va a haber una lista de perseguidos, pero perseguir es una cosa, hacer justicia es otra. Si se afectó al pueblo ecuatoriano con contratos amañados o beneficiando intermediarios o prendando nuestro petróleo, ¿cómo se deberían revisar esos contratos, reestructurar deuda que se dio en condiciones desfavorables o renegociar el petróleo en mejores condiciones? ¿Y qué es lo que sí se debe investigar? Anoche dije algo que considero importante: el fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, con presupuesto para tener más personal, con leyes que consagren su autonomía e inclusive que lleguen a tener su propia policía. ¿A efectos de qué? De que ellos que tienen la responsabilidad de investigar actos de corrupción lo puedan hacer de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, para que no se nos vayan de las manos. Mira lo que pasa en Ecuador, el caso de la ISPOL. Es la justicia de la Florida, en los Estados Unidos, la que empieza a aclarar los hechos, mete preso a algunos responsables. No es la justicia del Ecuador. Ahí tenemos un problema muy serio y muy grave. Tenemos que apoyar a la justicia para que actúe con independencia de funciones respecto del Ejecutivo, pero apoyarla con presupuesto, apoyarla con asistencia técnica internacional, porque realmente a mí como ecuatoriano me da un poco de vergüenza que los actos de corrupción se aclaren en los Estados Unidos y aquí en Ecuador no pasa nada. Ayer ambos candidatos hicieron todo lo posible por distanciarse del gobierno de Moreno. Nadie quiso tenerlo de amigo. Arauz acusándolo a usted de haber cogobernado con Moreno desde la Asamblea. Sí, Moreno tuvo en su gobierno un 60, un 70% de funcionarios correístas, pero ¿cuál fue el rol de Creo y de País en la Asamblea para aprobar leyes entonces? En primer lugar, Steffi, quedó claro que el padre político de Lenín Moreno es Rafael Correa. Él lo puso como candidato en el 2017 y lo impuso como presidente. Ahora Rafael Correa dice, no, me equivoqué, lo pongo a Arauz. Arauz también es puesto por Correa como candidato. Por lo tanto, esta es una trilogía
hay un padre político, dos hijos políticos que los relacionan como hermanos políticos a Moreno y Arauz. Entonces el correísmo trata siempre de deshacerse de sus responsabilidades y echarle la culpa a otro. Esto no es así. Moreno es Arauz, Arauz es Moreno, y Moreno y Arauz son Correa, son los responsables. Lo que haya hecho, creo, en la Asamblea Nacional siempre fue claro y transparente. Son decisiones o fueron decisiones institucionales para defender la democracia y evitar la desestabilidad que Correa quería desde el exterior en alianza con un gobierno extranjero como Venezuela. Arauz utilizó lo que Correa en su momento también usó como caballo de batalla para llegar a la presidencia, luego para dirigir la campaña de Moreno, el salvataje bancario y su condición de banquero. Pero cuando Correa llegó al gobierno, constituyó una comisión de la verdad, investigar el feriado, se incautaron bienes a bancos quebrados, luego se los vendió, otros se lo quedó el Estado y hasta ahora no los venden. Se eliminó la AGD, también declararon nulo el pagaré de la AGD al Banco Central, con lo que el gobierno le pagaba al Central del salvataje. ¿Cómo se cerró en realidad el colapso bancario? Porque más allá del discurso, no hubo responsables con los informes que se entregaron a Fiscalía, a la Corte Suprema en su momento, sobre las responsabilidades. ¿Qué pasó? Usted deja de mencionar algo tan importante como lo que ha señalado. En Asamblea Nacional se aprobó una ley que da por terminado la crisis financiera del año 99, pero ahí también es una ley que trata de proteger corrupción, porque hay una pregunta: ¿dónde están todos los bienes incautados en el proceso de la crisis bancaria y financiera y económica del año 99? Esa es una pregunta que no se ha respondido. ¿A quién se le vendieron? ¿A qué precio se le vendieron? ¿De qué manera? ¿Cuál es el proceso que utilizaron? ¿Fue transparente? ¿Fue público? Yo diría que no. Ahí también hay un acto de corrupción donde finalmente se desperdiciaron recursos de todos los ecuatorianos, del Estado ecuatoriano. Y eso debe de ser investigado también, porque vea que el resultado de la comisión de investigación, presidida por quien en paz descanse, Eduardo Valencia, se le echó tierra, no quiso que se haga público y por lo tanto, claro, intentaba proteger ¿a quién? A los funcionarios del gobierno de Correa que fueron parte del feriado bancario y que Correa los quiso proteger. Por lo tanto, yo creo que ya el Ecuador está cansado de tanta mentira, ya está cansado de tanta confusión. El Ecuador requiere un cambio con un presidente cuya partida de nacimiento política no tenga nada que ver con Correa, ni con Moreno, ni con Arauz, y que tengamos las manos libres para luchar contra la corrupción y no dejarse condicionar por un pasado donde entre compinches se cuidan las espaldas, porque la bronca de Correa y de Moreno es una bronca de ellos, la bronca con Arauz es una bronca de ellos. La leyenda popular es que dicen ahí hay mal reparto, pero no es un tema que le interese institucionalmente al Ecuador. Lo que nos preocupa a los ecuatorianos es dar una vuelta de página, mirar el futuro con optimismo y pensar en un cambio con un presidente y un gobierno que no tenga ni condicionadas las manos ni atadas las manos a actuar al pasado. Y ahí entran las ofertas que también se escucharon ayer. Todos los presidenciales han ofrecido bajar las tasas de interés. Su propuesta es créditos blandos que el Banco del Estado pueda dar a los agricultores, el 1% a 30 años, pero no son solo los agricultores los que necesitan acceder a mejores créditos. La presencia de la banca extranjera, por ejemplo, es vital para bajar las tasas de interés. ¿Qué impuestos, qué prohibiciones que impone actualmente la Superintendencia de Bancos o el gobierno deben suprimirse para que el Ecuador dolarizado sea atractivo a la banca extranjera o para que con competencia bajen las tasas? En primer lugar, Estefi, que todos los ecuatorianos conozcan, las tasas de interés las fija la Junta de Regulación Financiera y Bancaria, es decir, el gobierno, desde la época de Correa, fija las tasas de interés en el Ecuador. ¿Queremos que bajen? Estoy seguro que hasta los banqueros quieren que bajen las tasas de interés porque eso implica menor riesgo. Tenemos que manejar bien la economía para que baje el riesgo país. El riesgo país en Ecuador está alrededor o por encima de 1.300 puntos. Eso equivale a 13% de interés.
Queremos ver las tasas de interés más bajas, tipo Panamá, por ejemplo, donde el mercado es absolutamente libre, pero el riesgo país no pasa de 120 puntos. De 1,2% usted tiene tasas de interés. En un mercado libre, con un manejo de la economía ordenado, con un riesgo país en 120 puntos, las ve las tasas de interés mucho más bajas que en Ecuador, para el sector corporativo, para los que consumen, para los que quieren un vehículo, para los que quieren comprar una casa, para la agricultura, para el pequeño productor. Y eso es lo que yo quiero para Ecuador: manejar en orden la economía, bajar el riesgo país, bajar las tasas de interés y aumentar el volumen de crédito al sector productivo. Este debate tuvo un gran reto para los candidatos, porque era oportunidad para convencer a ese votante indeciso o al que no votó por usted, y por eso ambos quisieron abordar, por ejemplo, temas ambientales, temas de los jóvenes. Ayer usted criticó al candidato de UNES porque apoyaron la explotación del Yasuní, porque no se dio paso a la consulta que quería impulsar Yasunidos. Hoy sabemos que esos campos no están dando lo que ofrecieron, los campos petroleros me refiero, pero ¿qué plantea entonces como giro en esa política petrolera? Mantener las fronteras petroleras, pero aumentar la productividad de los actuales pozos petroleros. Y como usted le dijo, ellos intervinieron en el Yasuní, prohibieron una consulta popular de los Yasunidos. Usted recordará que yo apoyaba la no explotación del Yasuní, que era primero la tesis del gobierno de Correa, luego cambió de opinión y se dedicó a insultarnos a todos aquellos que queríamos defender el Yasuní y que queremos defender el Yasuní, porque cuando lleguemos deberemos hacer una veeduría ciudadana para hacer un inventario de los daños causados, ver la manera de aplicar una remediación ambiental, y ahí sabremos si los pozos verdaderamente fueron productivos o no. Pero ahí hay un daño a la naturaleza. Por eso le dije al candidato de Correa que ellos no pueden hablar de medio ambiente. Ellos afectaron el medio ambiente y además se burlaron de muchos ecuatorianos que quieren defender el medio ambiente, que quieren defender la ecología, que en nuestro gobierno los llamaremos a participar del gobierno y escucharemos con mucho respeto su opinión. Y por los jóvenes, ofreció más becas, ofreció eliminar el CENESID, que puedan escoger la carrera que quieran, pero en la educación, más allá de las ofertas, el gran problema es cuántos jóvenes están accediendo realmente a la universidad, la falta de cupos que se suma a la falta de oportunidades, no se cumplen los presupuestos en educación, el incremento que debería haber, y sin recursos, los ofrecimientos 4 años después quedan solamente en eso para los jóvenes. ¿Cuál es un plan concreto para tener a más jóvenes accediendo a carreras universitarias? Nuestra propuesta es crear un fondo capital semilla con el cual se puedan capitalizar los emprendimientos de los jóvenes ecuatorianos. ¿Por qué? Mire, Steffi, se gradúan 300.000 bachilleres al año aproximadamente. En las universidades públicas apenas hay 90.000 cupos, lo que quiere decir que 210.000 bachilleres no estudian en la universidad. Y prepandemia, en el 2019, se destruyeron 150.000 empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cada año 210.000 jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no tienen un horizonte en el futuro de su vida. Por eso queremos apoyar con un fondo capital semilla para los emprendimientos, para que los jóvenes puedan emprender y desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, echar a rodar un plan de deporte barrial, deporte colegial, deporte universitario, apoyar el arte, la cultura, con el teatro del barrio, a efectos de que los jóvenes tengan más opciones en su vida, el arte, el deporte, el emprendimiento. Y claro, poniendo en orden la economía, promoviendo la inversión, generando empleo, tanto en inversión de obra pública como en el campo privado, los jóvenes también tendrán una opción de empleo. En medio de estas propuestas, ayer usted le insistió en un momento al candidato Arauz sobre la partida de nacimiento correísta, y el candidato Arauz en la segunda vuelta parecería más bien buscar cierto distanciamiento con Correa para lograr más alianzas, más encuentros. Que lo tendrá de asesor, dijo, sí, pero hasta ahí, que para qué hablar más del pasado. Pero usted le mencionó o le mostró una foto, una reunión en México con la fotografía donde están expuestos
exfuncionarios del gobierno de Correa, el mismo Correa, ministros, algunos prófugos de la justicia también. Pero usted no dijo nada más sobre eso. ¿Qué dice esa imagen sobre el candidato detrás del candidato? Esa es una imagen muy grave, ¿no? Porque vemos ahí al candidato, al señor Arauz, se lo ve Andrés claramente que va a México a recibir instrucciones de nada más y nada menos que un conjunto de personas que son prófugos de la justicia en Ecuador. Es algo muy grave que un candidato a la presidencia de la República se reúna con quienes no vienen al país a enfrentar sus procesos judiciales. Y yo creo que él internamente vive un dilema terrible. O se aparta de Correa, lo cual no ha podido y no va a poder, o continúa siendo una especie de amanuense de Correa. ¿Y qué va a decir? ¿Va a aplicar la lista de perseguidos de Correa? En nuestro gobierno no vamos a perseguir absolutamente a nadie, no queremos destruir nada. Yo no he entrado en la política para perseguir a ningún ecuatoriano, sino luchar contra los factores que generan pobreza y apoyar a los 17 millones de ecuatorianos. Y hablando de persecuciones, se están disputando el voto de los movimientos indígenas, de algunos sectores de izquierda también, que fueron criminalizados con Correa, que no quisieron volver a eso, pero tampoco están viendo en usted una opción cercana o una alianza con el PSC, sobre todo cuando los líderes de estos movimientos no están marcando definiciones o cuando están invitando a algunos a votar nulo. ¿En qué cree que aporta o aportó su intervención de ayer para cautivar ese voto, o qué han logrado hacer para cautivar ese voto? Yo creo que ayer dejé muy claro, el problema en estos últimos 14 años no es solamente un problema económico, un problema de corrupción, es también un problema de violación de derechos humanos. Yo le pregunté a Andrés, le dije, respóndele a la esposa del general Gabela. ¿Qué le dices a la esposa del general Gabela, que fue asesinado en condiciones muy sospechosas? ¿Qué le dices a Lourdes Tibán, que fue arrastrada por las veredas de las calles de Quito? ¿Qué le dices a Manuela Pic, que fue expulsada, deportada, simplemente por ir a una manifestación con su pareja, con Yacu Pérez? Y al final le he dicho, ¿qué le dices a mi esposa María Lourdes? ¿Qué le dices a ella, que fue víctima de un cobarde intento de linchamiento al salir del Estadio Atahualpa en marzo del 2017, con palos, piedras, cuchillos y machetes? ¿Qué les dices a estas mujeres que son víctimas de la violación de los derechos humanos de la época correísta en el Ecuador? Aquellas mujeres que fueron estigmatizadas con aquel nombre de gordita horrorosa, o aquellas propias asambleístas de la Revolución Ciudadana que fueron separadas del bloque por un problema de conciencia. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero respeto la posición de quienes difieren de la mía, pero no me atrevería en un tema de conciencia a castigar, a separar, como si se tratara de la Inquisición. Por lo tanto, hay una deuda muy grande de parte de estos 14 años. No ha habido reparación a las violaciones de derechos humanos en el Ecuador. Y el candidato Andrés Arauz lleva en su mochila un peso muy grande, porque el problema de él es el grupo al cual representa, grupos que están condenados por la justicia ecuatoriana y que violaron los derechos humanos en el Ecuador. La posición de Guillermo Lasso, el candidato presidencial por la alianza Creo PSC, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefi. 7:15, vamos a una pausa con ustedes y cuando regresemos seguimos hablando del debate presidencial. Si logró el objetivo de confrontar también las propuestas de gobierno de los candidatos Arauz y Lasso, y qué impresión deja ante la ciudadanía este frente a frente respecto de las respuestas de ambos. Ya lo revisamos con Santiago Basabe, analista político. Quédese usted en nuestra sintonía.